Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 160. Chapter 161. Another Dream, Another Shock. Hora 23:24. Después de ver a Kikin regresar a su dormitorio, Outaro se preparó para ir a la cama. Como compensación por su traición a la clase D, la encubrió informándole a Suzune que la trampa que le tendieron a Riken había funcionado. Como era una trampa desde el principio, Suzune no había considerado específicamente qué compañero robaría la llave. Después de todo, ella también trabajaba sola. Así que, lo que le pasara a la clase D era normal, ¿no? Sus pensamientos del día pronto se manifestaron en sus sueños. Tras quedarse dormido, Outaro se encontró soñando con Kikim y Suzune. N/T. Sueño precognitivo. Volveré en 3 días, dijo Suzune. El sueño se fijó 10 años en el futuro. Tras graduarse de la escuela secundaria de nutrición avanzada, Suzune continuó sus estudios y se convirtió en abogada. Se forjó una excelente reputación defendiendo a los pobres a precios asequibles. Quizás como recompensa por sus buenas acciones, en el 4º y 5º año de matrimonio, había dado a luz a 2 hijas gemelas, Rin y Nene. Antes de partir para su viaje de negocios, Suzune le entregó una taza especial. Aunque no lo entiendo muy bien, pensé que podrías sentirte solo, así que por ahora, confórmate con esto. Dijo esto con las mejillas ligeramente enrojecidas. Entonces, incluso en el futuro, después del matrimonio, ella seguiría cuidándolo de esta manera. Outaro pensó que se preocupaba demasiado. No era tan dramático. Después de 18 años soltero, 3 días pasarían como la seda. 3 días sin una chica cerca no serían nada especiales. Además, de todas formas, algo así no sería cómodo. Así que aceptó el regalo, pero no lo usó. Sin embargo, sobre nuestros hijos, Outaro parecía tener dificultades para manejar los problemas de los niños, su hambre y energía infinitas, para ser exactos. Kushida vendrá más tarde, dijo Suzune. Kikim, ¿eh? Después de despedir a su esposa, Outaro se quedó en el patio. Los 2 niños también estaban allí. Ambas hijas eran tan hermosas como su madre, con cabello largo y negro y rasgos delicados. Sin embargo, sus pupilas eran como las de él, de un color verde oscuro. Este era el sello distintivo de la familia Oreki. Recordó que su hermana tenía el mismo color de ojos. Los niños jugaban con arena. Preocupados por la suciedad del exterior, se había designado una zona especial en el patio para ellos. Fue todo un reto para él. Sentarse a un lado, viéndolas cavar más de 30 hoyos pequeños. Sin embargo, como sus hijas eran tan lindas, observarlas no era aburrido. Oh Dios, así que hoy estás cuidando a los niños. Mientras Outaro estaba perdido en sus pensamientos, una voz de mujer se escuchó desde afuera del patio. Al oírlo, Rin y Nene corrieron hacia la puerta antes de que él pudiera hacerlo. Es la tía Kushida, no, la hermana mayor Kushida Regalos. Los niños la conocían claramente. Les habían enseñado a llamar a las jóvenes guapas hermana mayor en lugar de tía. La Suzune adulta había suavizado su severidad, ganando sofisticación en su lugar. Y la Kikim adulta, Su cabello largo le dio un aspecto refrescante y nuevo. Jeje. Sabía que les gustarían, pequeños. Traje bocadillos y juguetes nuevos, dijo Kikim. Ella manejaba a los niños con habilidad natural. Tras el pedido de Suzune de cuidar a los niños, ella jugó con ellos, compartió bocadillos y pronto los arropó para dormir. Como todo un caballero, Outaro le preparó té. Gracias por tu molestia, dijo. ¿Qué problema? Dijo Kikim. Los niños son problemáticos, sí, pero también son fáciles de manejar. Ah,
Sigues igual, haciéndole esos comentarios que le quitan simpatía directamente en la cara. Bueno, entonces comencemos, pero ella no mostró ningún interés en el té. Claro que deberíamos hacer algo significativo. Inclinó la cabeza. Por cierto, la ropa de dormir de Oriquita sigue en el tercer armario. La revisé, pero no la encontré. Lo lavé anoche. Está colgado en el balcón, dijo Outaro. Oh, entonces iré a buscarlo, dijo Kikim. ¿Lo entiendes ahora? Sí, le dirigió una mirada extrañada. ¿Por qué otra razón iría si no fuera para ponerme la ropa de Oriquita y acostarme con su hombre? Outaro. La impropiedad del sueño despertó de golpe a Outaro. El reloj junto a su cama marcaba las 3:39. Incapaz de volver a dormirse, se sentó agarrando su manta. 8:30 am. De acuerdo con las reglas del examen, a los estudiantes se les permitía discutir el examen VIP diariamente de 9 a 10 am y de 9 a 10 pm. Debido a su atroz sueño de la noche anterior, Outaro se despertó temprano y no pudo volver a dormirse. Llegó temprano a la habitación 204, la del grupo conejo. Sus instintos bien entrenados sintieron de inmediato que había alguien adentro mientras estaba en la puerta. Outaro vio a Onami, una chica excepcionalmente bonita, dormida en el suelo. Aunque el suelo de madera del barco estaba bastante limpio, esa no era la preocupación inmediata. La posición de su falda corta era bastante comprometedora. ¿Podía ver debajo? No debería albergar esos pensamientos. Pero él lo había visto. Azul y blanco. Outaro culpó a su estado de falta de sueño por obsesionarse con Onami de esa manera, aunque lo que había visto no podía dejar de verse. ¿Debería despertarla? No, eso no parecía correcto. No corría ningún peligro. Probablemente solo llegó temprano y se quedó dormida después del desayuno. La clase B había pasado por mucho últimamente con el examen de la isla, y este examen era igual de exigente. Ya la había sorprendido la lluvia una vez. Sin logros aún en este examen, la presión debía ser intensa, quizá afectándole el sueño. Después de entrar, Outaro permaneció completamente quieto, sabiendo que incluso el más mínimo sonido podría despertar a alguien con el sueño ligero. Sin embargo, su relación cada vez más estrecha con Kikim debió haberlo cambiado de alguna manera. Lo que empezó como un comportamiento considerado quedarse callado para dejar dormir a Onami había llevado a algo más. Allí de pie, en silencio, no pudo evitar fijarse en sus suaves y hermosas piernas. Era realmente linda, ¿verdad? Tuvo que reconocer su condición de estudiante más atractiva de ese año. Algunas personas pueden dormir tan profundamente que no notarían que las tocan, no, eso está mal. Outaro sintió que sus recientes atisbos accidentales de los momentos íntimos de Suzune y Kikim lo habían afectado de forma extraña. Incluso ahora, se encontraba distraído por la figura dormida de Onami, admirando sus gráciles piernas y luchando contra el inapropiado impulso de tocarlas. Entonces una voz se escuchó de repente desde el pasillo. ¿Alguien venía? Ichino-san. Preocupado por su situación comprometida, Outaro se apresuró a despertarla. Así que ese drama fue súper interesante, la voz pertenecía a los estudiantes que pasaban por la sala 204, su conversación y sus pasos se desvanecían en la distancia. Habían pasado justo por allí. Onami se despertó. Ah, Oreki-kun, ¿qué haces en mi habitación? ¿Habitación? Ichino-san, debes de estar medio dormida. Este es el lugar del examen, dijo Outaro. Ah. Su cara se puso roja. Entonces ¿quieres decir que me quedé dormida aquí? Probablemente. Mientras hablaban, Muji, de la clase A, entró en la habitación. Fiel a su naturaleza de clase A, al ver a Outaro y Onami hablando en el suelo, sintió que podría estar interrumpiendo y salió rápidamente. Su breve aparición había despertado completamente a Onami de su sueño. Poco después llegaron más estudiantes y, con el anuncio transmitido por la escuela, el grupo conejo comenzó su tercera reunión. Chapter 161. Chapter 162 Masumi no Freedom. Tercera reunión. En la reunión de anoche, Outaro simplemente había leído su libro. En cuanto a hoy, por favor, reúnanse en la sala privada número 3 del restaurante a las 3 p.m., dijo, avisando a Onami. ¿Qué es esto? Preguntó confundida.
Se trata de las preguntas y soluciones del examen final para este examen especial para estudiantes, dijo Outaro. Además, nuestra clase ha obtenido información sobre los VIP de la clase B. Onami. Tener información sobre los VIP de su clase. ¿Significaba que la información de su propia clase se había filtrado o era algo completamente diferente? Ella lo miró en estado de shock, pero Outaro ya había regresado a su asiento. Trajo consigo 3 libros. Mecánica cuántica, una breve historia del tiempo y resurrección. N/T. Autores. Posiblemente Bernardiu, Claude Cohen-Tanouji y Frank Lalo para el primero, seguido por libros de Stephen Hawking y Lev Nikolayevich Tolstoy. Ahora que Kakeru había mordido el anzuelo, podían proceder con la reunión de la tarde de representantes de las 4 clases. También le había pedido a Suzune que transmitiera el mismo aviso. Según los profesores, el grupo Dragón debía ser el lugar donde se reunían los representantes de la clase. Sin embargo, las acciones de Tomonari provocaron una reacción en cadena, y Onami, representante de la clase B, fue enviada a su grupo conejo. Por eso necesitaba notificarla por separado. Solo faltaba que los representantes de la clase firmaran el acuerdo a las 3 de la tarde. Aunque hubo una pequeña excepción. Justo cuando Outaro se sentó a leer, una delgada mano blanca se extendió. ¿Puedo tomar prestada una breve historia del tiempo? La voz era agradable. Era Kei. Durante el período de exámenes no podemos contactar con nuestros compañeros, así que me gustaría leer un rato. En efecto. Aunque el examen del grupo mono había terminado, los estudiantes de otros grupos todavía necesitaban mantener discusiones de acuerdo con las reglas del examen. Podían leer libros como Outaro y los demás, sin importar el contenido de la discusión. Pero nadie podía estar seguro de si otros grupos estaban teniendo discusiones intensas o buscando información especial para estudiantes. Incluso con teléfonos disponibles, podían molestar a sus amigos. Leer era la opción más conveniente. Claro. Outaro le entregó una breve historia del tiempo. Luego miró a las chicas de la clase C. Mio continuó leyendo. Shio y sus amigas también habían llegado, pero estaban acurrucadas en un rincón. Los 3 tenían teléfonos, pero no lo miraban. O mejor dicho, no se atrevían a mirarlo. Al fin y al cabo, no podían estar seguros de si Suzune le había compartido esas fotos comprometedoras. Eran imágenes bastante vergonzosas. Luego, poco después, Outaro recibió un mensaje. Kei Karuizawa, chica linda, las chicas de la clase C parecen tenerme miedo. Cuando entré a la sala del grupo conejo, Manabe se hizo a un lado para dejarme pasar. Ah. Entonces los alumnos de la clase C se vuelven obedientes después de una paliza. El efecto fue bastante bueno. Dios los cría y ellos se juntan. La mayoría de los estudiantes de la clase C eran del mismo palo. Me pregunto si Kakeru también se volvería dócil después de una paliza. Outaro pensó para sí mismo. Outaro Oreki, yo ayer le pedí a Orikita que les diera una paliza y les tomara fotos comprometedoras. A menos que no les importe su reputación, no se atreverán a causarte más problemas. Tomó su teléfono para responder. Como no había dormido bien la noche anterior, sostener el libro le dio sueño. En cambio, centró su atención en el teléfono. Kei Karuizawa, chica linda, ¿sí? A Kei casi se le cae el teléfono. Volteó su mirada clara hacia él, sorprendida. Pero rápidamente se concentró nuevamente en su teléfono mientras Outaro enviaba otro mensaje. Outaro Oreki, yo no se puede negar que este método es muy eficiente. Además, Orikita tomó las fotos y luego las borró, así que fue solo para intimidarlos. Lo explicó en su mensaje. Kei Karuizawa, chica linda, Ella pareció aceptar esta explicación, pero su mente parecía estar en otra parte. Kei Karuizawa, chica linda, entonces, sobre Orikita, y parecía elegir sus palabras con cuidado. Kei Karuizawa, chica linda, de hecho, en la escuela, todos se dan cuenta de que sueles estar con ella. Mis amigos se preguntan si están saliendo. Amigos se preguntan, ¿eh? Outaro Oreki, ella es mi compañera en este momento. Su hermano me pidió que la cuidara. Ella no estará interesada en el romance durante sus estudios. También pienso que tener citas durante la escuela es una pérdida de tiempo. Entonces no tendrás citas durante la secundaria. Kei envió de vuelta un i.
Era difícil saber qué estaba sintiendo, tal vez como si la hubieran rechazado incluso antes de confesar. Pero también algo aliviado, porque si él no salía con nadie, significaba que nadie más tenía una oportunidad, incluyendo a Suzune. Pausa para el almuerzo. Outaro le pidió a Suzune que se reunieran para poder almorzar juntos mientras intercambiaban información. Aunque podían usar teléfonos, a ninguno le gustaba usarlos. Preferían verse en persona. Los dos llegaron al restaurante. Sin embargo, y primero, démonos la mano, dijo Outaro. Dijo Suzune, lo que sea. Ella, sin expresión alguna, colocó su mano izquierda sobre la mesa. Outaro movió su silla y entrelazó sus dedos con los de ella. Tomarla de la mano le dio una sensación de paz. Mientras tomaba la mano de Kikim, pensó en cosas más románticas, probablemente porque había tenido sueños bastante inapropiados sobre ella la noche anterior. Solo lo sostuvo durante 10 segundos antes de soltarse. Por cierto, ¿no trajiste a esa chica de tu clase hoy? Preguntó Suzune, aparentemente preocupada por otros asuntos. ¿Te refieres a Kamuro? Le di el día libre. No soy tan cruel como para seguir dándole órdenes, dijo Outaro. De hecho, sospechaba que Masumi era la pequeña espía de Arisu. Si veía esta escena, podría decírselo a su dueña. Masumi siempre estaba sopesando a qué maestro seguir, vacilando de un lado a otro. Ya sea que Outaro pudiera controlarla o si hubiera recogido a Mio por iniciativa propia, uno podía imaginar cuántos puntos se le restarían si se filtrara la información del líder de la clase A. Probablemente todos sus compañeros la culparían. Así que Outaro la había ayudado a cubrirse. Todos la seguían considerando una de las favoritas de Arisu. Pero con el examen de la isla terminado, su incidente de casi espionaje ya no le servía de palanca. Tenía una palanca menos para agarrar a Masumi. Ahora solo le quedaba influir sutilmente en ella. Recibía 200.000 yenes mensuales de Arisu para el cuidado de su mascota. Pero usar el dinero para corromperla no era realista. No le gustaba gastar mucho dinero, y ya la habían acostumbrado a ser como esa niña. En esta etapa, Outaro decidió darle tiempo libre, para que pudiera experimentar la libertad de no ser controlada. Así que Masumi ahora tenía libertad. Se siente extraño, dijo Masumi mientras yacía en su habitación después del almuerzo. Se dio cuenta de que no sabía cómo aprovechar el tiempo. Normalmente, a esa hora, estaría preparando comida para Arisu o haciendo otras cosas. De repente, tener tiempo libre se volvió incómodo. No, ¿qué tiene de malo tener tiempo libre ahora? Se contuvo rápidamente. ¿Qué hay de malo en tener tiempo para ella misma? No es como si fuera una M que necesita estar de guardia todo el día. Chapter 162. Chapter 163 Throw it in the sea, please. Mientras tanto, al otro lado. Después de terminar su comida, Outaro y Suzune fueron al bar en la cubierta para tomar bebidas y disfrutar de la vista del océano. Para los estudiantes que habían estado restringidos por la escuela durante 3 meses, y que continuarían así durante 2 años más, este fue uno de sus raros momentos de libertad. A lo lejos, los estudiantes estaban alimentando con pan a las gaviotas que habían aterrizado en la cubierta, aunque algunos descubrieron que las aves parecían preferir las papas fritas. El tiempo nublado hizo que pasar la tarde en cubierta fuera agradable. Suzune pidió café, mientras que Outaro pidió una bebida de mango, pomelo y saru. Aunque las bebidas dulces eran populares entre las chicas, a él tampoco le molestaban. Entonces Riken propuso públicamente cooperar con la clase B durante la discusión del grupo dragón de hoy. Preguntó Outaro. Sí, asintió Suzune. Durante la discusión del grupo dragón de esta mañana, les informé a todos sobre la reunión a las 3 p.m. Pero Kakeru había buscado directamente la cooperación del lado de Ritji. Parecía comprender los planes de Outaro, pero no estaba dispuesto a aceptarlos. Quería una última defensa. El plan para obtener a los VIP de la clase D había fracasado, y la clase A tampoco era una opción. Si las dos facciones de la clase A se hubieran enfrentado, podría haber tenido una oportunidad. Pero ahora la facción de Arisu estaba bajo el control de Outaro. No había posibilidad de filtración de información a menos que un estudiante quisiera arriesgarse a ser expulsado de la clase. Además, ningún estudiante de la clase A sería tan insensato como para sabotear la ventaja de su propia clase. Incluso si Kakeru quisiera comprar a alguien, no podía permitirse el precio de la traición.
Entonces Kakeru solo pudo recurrir a la clase B. Yo hablando del diablo y justo cuando lo mencionaron, apareció un Kakeru descontento. Llegó con Albert. Fue la primera vez que lo vieron en cubierta. Parece que son muy cercanos, dijo. Pero, Oreki pasó una velada encantadora con otras chicas anoche. Outaro. Interrogación de cierre. Suzune miró hacia allí. Outaro. De hecho, había habido algunas experiencias agradables antes de acostarse la noche anterior, pero que Kakeru mencionara esto significaba que había revisado la caja fuerte. Estaba de mal humor y trataba deliberadamente de provocarlos. Pero intentar separarlos era inútil. Aunque hacía un momento se habían tomado de la mano, Suzune ignoraba el romance, y Outaro no había considerado salir con alguien en el instituto. Kakeru se sentó en el taburete del bar a su izquierda. No quiero hablar contigo ahora, dijo Outaro. Lo que sea que tengas que decir, nos vemos a las 3 p.m. Rechazado, Kakeru se fue con una sonrisa congelada, seguido de cerca por Albert. ¿No deberíamos tomar más precauciones? Preguntó Suzune mientras lo veía irse. Si va a cooperar con la clase B. Antes, Outaro le había explicado que Kakeru era astuto, del tipo que necesitaba fallar una vez antes de escuchar. Y ahora, todavía se resistía. Lo que dijo Riken sobre cooperar con la clase B es falso, dijo Outaro. Suzune estaba confundida. Su lado, a través de Arisu, ya había deducido el patrón VIP usando información de las clases aire. Si el lado de Kakeru pudiera obtener la información VIP de la clase B, también podrían averiguarlo entonces, ¿esta cooperación fue realmente solo un engaño? Outaro levantó un dedo silenciosamente. Suzune lo observó mientras caminaba hacia la silla cercana donde Kakeru había estado sentado. Al girar la silla, descubrieron un teléfono con carcasa blanca, sujeto con cinta adhesiva debajo. La pantalla estaba iluminada, claramente en modo de grabación. Esa era la misma silla que había ocupado Kakeru. El hecho de sentarse había sido solo un pretexto para colocar el teléfono y escuchar a escondidas su conversación. Riken tiene un acuerdo con la clase B para intercambiar puntos base por suministros en la isla. Sin embargo, como envió espías y traumatizó a los estudiantes de la clase B, convencer a Ichinos y Okanzaki sería difícil, especialmente con tan poca antelación. Ya hemos programado una reunión con representantes de las 4 clases a las 3 p.m. No tiene tiempo. Su charla sobre cooperar con la clase B es solo teatro. Crear un ambiente con la esperanza de obtener información de nosotros, explicó Outaro. Fue su último movimiento desesperado. Suzune se maravilló de lo extraordinarios que eran los estudiantes de esta escuela. Pero eres el más formidable de todos, ¿verdad? Interpretando los movimientos de Kakeru como un libro abierto. Ella notó que Outaro enviaba mensajes tanto a su maestra como a Kikin de la clase de HM. Se preguntó Suzune. Ella vio la respuesta de Tomonari indicando 500.000 puntos, mientras que Kikin proporcionó un número de teléfono. Riken tiene una confianza excepcional, dijo Outaro. Lo vimos durante el examen de la isla, cuando eligió ser el líder y sobrevivir en la naturaleza. Prefiere ocuparse personalmente de las cosas. Por eso creo que este teléfono es suyo. Kushida me dio su número. Marcó el número que Riken le había proporcionado. Momentos después, el teléfono debajo de la silla vibró, confirmando que pertenecía a Kakeru. Le pregunté a Mashima Sensei cuánto costaba reemplazar un teléfono escolar perdido, continuó Outaro. Eso explicaba los 500.000 puntos. El elevado coste de sustitución de un teléfono perdido. Espera un momento. Podría ser. Suzune miró en shock mientras Outaro convocaba a un miembro del personal. Ese pelirrojo de antes me irritó. Por favor, tira la silla que toco. Dijo. Tírala directamente al mar. Cubriré los daños materiales y te daré 100.000 puntos de propina. Comprendido. Reemplazar una silla solo costaría 5 o 6.000 puntos, pero 100.000 puntos equivalían a medio mes de salario. El miembro del personal aceptó rápidamente el pago y arrojó la silla, con el teléfono de Kakeru todavía sujeto, al mar. A pesar de la calma de las aguas, se oyó un claro chapoteo. Y ahora, Outaro se giró y dijo, Riken no tiene más remedio que ceder. Su clase anda corta de dinero y recibirán informes de la clase de Ichinos al regresar a la escuela. Han ganado pocos puntos, tanto personales como de clase. Se filtraron los VIP del grupo mono de su clase.
Y ahora necesita 500.000 puntos para un teléfono nuevo. Cooperará a las 3 de la tarde. Suzune. De hecho, desde este ángulo, Kakeru se había quedado sin opciones. En ese momento, se dio cuenta de lo sabio que había sido no intentar avanzar a la clase A con la clase D desde el principio. Si lo hubiera hecho, ella habría sido la que ahora está siendo predicha así. Como tenían tiempo de sobra hasta la reunión de las 3 p.m., Outaro y Suzune decidieron tomar un descanso. Él fue a recuperar el sueño, mientras ella volvió a leer Flow y Time Management Master, los libros que Outaro le había recomendado con la esperanza de mejorar su eficiencia. Aunque podía estudiar 10 horas diarias sin cansarse, envidiaba su alta eficiencia. Y así ambos tuvieron un descanso tranquilo. Media hora después, Kakeru reunió a su pequeño equipo en el bar para explicarles la situación. No nos quedan opciones. Horikita ya ha organizado una reunión con representantes de las 4 clases. Dijo. Nuestro plan para obtener la información VIP de la clase D ha fracasado. Oreki lo predijo todo. El grupo de Ichino aún desconfía de nosotros después de que filtramos su información durante el examen de la isla. Nuestra única esperanza ahora es obtener información del teléfono que puse bajo la silla y usarla para presionar a Oreki a que acepte mejores condiciones. Los demás asintieron. La situación de la clase C era desesperada. El VIP del grupo mono había sido expuesto, lo que significaba que perderían 50 puntos incluso antes de que terminara el examen. Y cuando regresaran a la escuela, se enfrentarían a otra deducción de 100 puntos por culpa de Onami y los demás. Sus compañeros de clase seguramente se rebelarían. Mencioné esta mañana que me uniría al grupo de Kanzaki delante de Horikita, dijo Kakeru. Con suerte, hablarán de los VIP de la clase B. Y Yori y los demás compartieron su esperanza. Entonces notaron algo extraño. ¿Qué pasó con las sillas del bar?, preguntó Kakeru, mirando a su alrededor. Todas las sillas habían sido sustituidas por unas rojas, antes definitivamente eran negras. Ah, eso. El empleado dijo. Un cliente nos pidió que descartáramos la silla en la que se sentó. Como una silla que faltaba se vería rara, las cambiamos todas para que coincidieran. Interrogación de cierre. Kakeru se quedó helado. Después de revisar las sillas retiradas, me di cuenta. Ishizaki, préstame tu teléfono. Tomó el teléfono de Daichi y revisó el GPS. Resultado. Riken, no podemos localizar tu teléfono. No se puede localizar. O se quedó sin batería y se apagó a la fuerza, o se dañó. Y Kakeru sabía muy bien que no se trataba de que lo apagaran, sino de que lo tiraran al mar. Y como muchos de los exámenes de la escuela enviaban notificaciones a través de los teléfonos, tener uno era esencial. Oye, Sakagami-sensei, sí, quería preguntarte sobre un teléfono de la escuela que se perdió. Bueno, ¿es imposible de recuperar? Entonces está especialmente personalizado. 500.000 puntos. Eso es un robo. O sea, ¿no es excesivo? Maldita sea, perdón, no quería maldecir. Entiendo. Por favor, ayúdenme a solicitar un reemplazo. Perdí mi teléfono. Kakeru finalizó la llamada, consciente de las miradas de sus compañeros sobre él. El plan de la silla fracasó, dijo. Oreki hizo que el personal tirara mi teléfono al mar. Y reemplazarlo cuesta 500.000 puntos. Todos. En lugar de obtener ventajas para la clase C, logró acumular una deuda de 500.000 puntos antes siquiera de que comenzaran. Considerando los menguantes puntos de clase de la clase C y sus cobros previos de sus compañeros de clase, este sería un desafío severo de superar. Mientras tanto, en la escuela. Era sábado, y aunque los estudiantes tenían el día libre, los miembros del consejo estudiantil debían trabajar. Chapter 163. Chapter 164 de Battle of Classes. La escuela secundaria de crianza avanzada valora mucho la autonomía de los estudiantes y les delega una autoridad significativa. El consejo estudiantil, en la cúspide del alumnado, tiene acceso privilegiado a información importante. Esto incluye el conocimiento previo de los resultados de los exámenes y acceso prioritario a los cambios en los puntos de clase en todos los grados. Actualmente, los miembros del consejo estudiantil están particularmente ocupados, ya que acaban de completar un examen especial en la escuela y actualizaron los puntos de clase para todas las clases. Entre estas actualizaciones, se han revisado los puntos de clase de segundo año.
A principios de mes, cuando ingresaron nuevos estudiantes, los puntos de clase de segundo año estaban en: clase A, 1900 puntos, clase B, 1100 puntos, clase C, 1000 puntos, clase D, 900 puntos. Después del examen escrito, las 4 clases obtuvieron la recompensa máxima de 100 puntos. Ahora, tras el examen especial de junio, la clasificación ha cambiado a: clase A, 2000 puntos, 100 más 0, clase B, 1100 puntos, 100, 100, clase C, 900 puntos, 100, 200, clase D, 800 puntos, 100, 200. Este examen de segundo año tenía un peso de 200 puntos, ya fuera como recompensa o como deducción. En lugar de ver aumentos, algunas clases perdieron puntos. Solo la clase A de segundo año mantuvo su posición. Las otras 3 clases sufrieron pérdidas. Este resultado es inusual. Normalmente, Miyabi, quien controla el segundo año, reuniría a todos los representantes de las clases para negociar beneficios, asegurando así que todos obtuvieran alguna ventaja. Semejante deducción de puntos no tiene precedentes. Sin embargo, esto debe haber sido orquestado por Miyabi, ya que no hay indicios de que haya perdido el control del segundo año. Parece que finalmente se dio cuenta de que no puede tratar la escuela como una fuente inagotable de puntos. Algunos deben devolverse. Mientras tanto, los puntos del tercer año han experimentado cambios dramáticos. A la entrada de la escuela se encontraban en: clase A, 2645 puntos, clase B, 1701 puntos, clase C, 695 puntos, clase D, 90 puntos después de un examen. Clase A, 2530 puntos, 115, clase B, 1981 puntos, 280, clase C, 509 puntos, 186, clase D, 0.90. En este examen, la clase B de tercer año dio un salto impresionante, obteniendo 280 puntos. Ahora, la tercera actualización muestra: clase A, 2570 puntos, 40, clase B, 1750 puntos, 231, clase C, 659 puntos, 150, clase D, 210 puntos, 210. Estos resultados plantean algunas preocupaciones. En cuanto a los números, la clase A de tercer año mantuvo su posición y logró un modesto crecimiento de puntos. La clase B de tercer año experimentó cambios dramáticos. Ganó 280 puntos el mes pasado y luego perdió 231 puntos este mes. Los resultados de las clases C y D fueron inusuales. A pesar de que la clase de Manabu solo obtuvo 40 puntos, las clases C y D obtuvieron más de 100 puntos cada una, convirtiéndose en las mayores ganadoras del examen. A pesar de este impulso, con solo medio año restante para la graduación, recuperar el terreno perdido es prácticamente imposible. Nadie espera que reduzcan la brecha. Por cierto, Akane habló de repente mientras trabajaba. Los estudiantes de primer año están haciendo el examen especial de cruceros, ¿verdad? Prueba especial de crucero. Cada año, 3 meses después de la inscripción de nuevos alumnos, la escuela realiza el tradicional examen de la isla y el examen especial de cruceros. Esto representa la primera oportunidad importante de obtener puntos para los nuevos alumnos. Esto me recuerda mi gran logro de entonces, dijo Miyabi, levantando la vista de su trabajo de contabilidad. En estos exámenes, obtuvo más de 300 puntos de clase y acumuló más de 5 millones. Este éxito le permitió liderar la clase B a la clase A al final del año y consolidar su dominio durante el segundo año. Desde esta perspectiva, fue realmente excelente. Es notable que Miyabi, apenas unos meses después de inscribirse, pudiera acumular millones de puntos. Manabu reconoció este talento y, después de una evaluación exhaustiva, lo incorporó al consejo estudiantil. Pero, desgraciadamente, esto resultó ser como criar un tigre que más tarde se volvería peligroso. Miyabi no mostró señales de cambiar su comportamiento. Aunque era competente en su puesto en el consejo estudiantil, usó sus amplios puntos para corromper a otros miembros del consejo. Parecía decidido a hacer cumplir el principio de que la fuerza da el derecho. Manabu se opuso firmemente a esta visión. Creía en dar oportunidades a la gente en lugar de juzgar con dureza. Si Miyabi llegaba al poder, probablemente provocaría fluctuaciones descontroladas de puntos y un aumento en la deserción estudiantil, resultados que Manabu quería evitar. Si bien Miyabi ha mostrado más moderación en el examen de segundo año de este mes, Manabu reconoce la naturaleza anormal de estos resultados del tercer año.
Su clase apenas ganó unos pocos puntos, y la clase B sufrió fuertes pérdidas. Sin embargo, las clases C y D lograron ganar 100 y 210 puntos, respectivamente. Esto indica claramente una interferencia externa en los resultados. Es probable que Miyabi se haya entrometido en la competencia de la clase de tercer año. Incluso después de perder su puesto de vicepresidente, sigue aspirando a la presidencia del consejo estudiantil. Si no se lo dan, piensa tomarlo por la fuerza. Manabu cerró los ojos. Ahora la conversación giraba en torno a los de primer año. Hablando de eso. Se quitó las gafas y sacó un paño de limpieza del estuche, limpiando las lentes con cuidado. La prueba especial del crucero, ¿la han considerado seriamente? ¿Una consideración seria? Miyabi lo miró de reojo. La atmósfera se sintió más liviana durante la ausencia de Utarou de la escuela, y notó que la actitud de Manabu hacia él se había suavizado ligeramente. Aunque Miyabi todavía respetaba a este formidable estudiante de último año, su investigación sobre los de tercer año había revelado una desafortunada verdad. La clase A de tercer año era simplemente una fachada. La mayoría de los estudiantes de la clase A eran mediocres y dependían completamente de su presidente. Manabu, sin ayuda de nadie, había estado elevando a toda la clase. Además, durante su tiempo en el consejo estudiantil, Miyabi descubrió que Manabu nunca abusó de su autoridad presidencial. Mantenía una total imparcialidad. Este nivel de integridad era poco común y le valió su respeto. Sin embargo, cuando este hombre se negó a nombrarlo como sucesor, Manabu se convirtió en su adversario. Su participación en el examen de tercer año fue su primera contramedida. A partir de entonces, todo cambiaría. Manabu pronto se arrepentiría de oponerse a él. Además, el humor de Miyabi había sido particularmente brillante estos últimos días. Había descubierto en la escuela a una chica excepcionalmente hermosa, la más encantadora que había visto jamás. Tenía el pelo liso y blanco plateado, una figura delicada y rasgos de muñeca. Simplemente cautivadora. Además, su mala salud, una enfermedad cardíaca congénita que la obligaba a usar un bastón, la hacía aún más conmovedora. Como estudiante de primer año de la clase A, su salud le impidió unirse al examen de la isla, dejándola sola en la escuela. Miyabi creía que podía guiarla bien, especialmente porque Utarou también estaba en la clase A. Aunque ya no veía la necesidad de enfrentarse a Utarou, había perdido 2 veces y visto cómo Utarou había vendido su puesto en el consejo estudiantil a un compañero de clase, esto demostraba que Utarou carecía de ambición por la presidencia. ¿Por qué continuar su rivalidad? Aún así, podría plantar semillas de discordia. Cuando llegara el momento, le informaría a esta encantadora niña sobre las políticas de selección de estudiantes de la escuela. Y después del reciente comportamiento irrazonable de Onami, planeó usarla para atacar a esta chica infiel. Onami sobresalía en todos los aspectos y era inmensamente popular, todos rasgos positivos, lo que significaba que sus debilidades debían ser significativas. Si el joven de la clase lograba socavarla, podría extenderles una mano aparentemente generosa a ambos, o mejor dicho, usar esta oportunidad para poner a Onami y al joven de la clase bajo su control. Quizás la vida en la escuela secundaria no sea tan mala después de todo, y reflexionó. Ahora, al escuchar a Manabu mencionar a los estudiantes VIP, asumió que era otro intento de elogiar a Utarou. Miyabi dijo con calma. En cuanto al examen especial de cruceros, reconozco las habilidades de Oreki. En el puesto de Orikita, yo también lo reclutaría para el consejo estudiantil. Sin embargo, me preocupa. Sí, su clase A obtuvo unos impresionantes 471 puntos en el examen de la isla, pero no pasemos por alto lo rápido que ha ascendido la clase D de primer año. El examen de primer año de la isla había concluido. Los cambios de puntos para las 4 clases fueron: clase A, 1801 puntos 471, clase B, 970 puntos 300, clase C, 490 puntos 0, clase D, 730 puntos 650. Fue sorprendente cómo ese grupo había logrado puntuaciones tan altas. Miyabi había obtenido 300 puntos en su examen, un resultado que consideró impresionante, aunque no igualaba los 402 puntos de Manabu. Pero los de primer año de este año parecían extraordinarios. Era demasiado fácil conseguir puntos. Hacía que sus propios logros parecieran insignificantes.
Los alumnos de primer año de este año son realmente extraordinarios, dijo Manabu, apoyando los codos en la mesa y apoyando la barbilla con las palmas de las manos juntas. Puede que la clase D de primer año sea la peor de la historia, pero también la más sorprendente. Mientras tanto, la clase A de primer año es la más excepcional que hemos visto. Ninguna clase anterior entendió las reglas de la escuela desde el primer día ni recibió recompensas adicionales de la escuela. Ah, eso era algo que Miyabi sabía bien. Sin embargo, ¿cree el presidente Horikita que Oreki y sus compañeros lograrán resultados sorprendentes similares en la actual prueba especial de cruceros? Lo dudo. En cuanto a la clasificación actual, la clase A de primer año se mantuvo estable, mientras que la clase B quedó significativamente rezagada. Parecía probable que la clase C perdiera puntos al regresar a la escuela, y la clase D, tras haber ganado puntos sustanciales, estaría desesperada por mantener su posición. Por lo tanto, esta prueba especial del crucero sin duda será intensa. Chapter 164. Chapter 165 Everyone Benefits. Todo el mundo tiene motivos para luchar. En este tipo de examen, las puntuaciones finales serán extremadamente similares, probablemente con una diferencia de 50 puntos entre sí. ¿De verdad? Dijo Manabu, sobre el examen de tratamiento especial que mencioné, Nagumo, puede que no hayas comprendido sus implicaciones. Este examen, de hecho, tiene una solución óptima. No pude resolverlo entonces porque aún no te conocía. Pero ahora, creo que Oreki puede resolverlo. Nagumo, probablemente aún no lo entiendas, ya que probablemente copió tu estrategia. Miyabi no pudo comprender esta declaración. ¿Qué quiso decir con que Outarou lo copió? Y así, el intenso examen continuó a bordo del crucero de lujo. A las 3 p.m. Restaurante del barco, salón privado 3. Se habían reunido 8 estudiantes. Outarou, Mei, Onami, Rikji, Kakeru, Kikim, Suzune y Jinsuke. Esta habría sido la lista del grupo dragón si Tomonari no hubiera alterado la lista al principio. Sin embargo, me quedé dormido un poco, dijo Outarou. Llegó a la sala privada poco después de las 3 de la tarde. Solo tenía intención de echarse una siesta rápida, pero como había dormido mal la noche anterior, se quedó dormido más tiempo del previsto. Todos los demás ya estaban presentes. Bueno, entonces, cuando entró en la habitación privada, todas las miradas se volvieron hacia él. Riken, ¿aún no has recuperado tu teléfono? Se dirigió primero a Kakeru, que estaba sentado al borde de la habitación con las manos en los bolsillos. Conoces mi situación telefónica mejor que nadie, ¿verdad? Kakeru se rió y lo fulminó con la mirada. Al parecer, descubrió en el mostrador que un teléfono de reemplazo costaría 500.000 puntos, lo que lo dejaría endeudado. Entonces debes entender lo que hay que hacer, dijo Outarou. HMPH. Kakeru resopló y cerró los ojos. Mientras los demás permanecieron confundidos ante este intercambio, Suzune pareció entender. Oreki-kun, respecto a lo que mencionaste sobre conocer la información de los estudiantes VIP de nuestra clase, aventuró Onami. En este examen, tanto Kakeru como ella estaban bajo mucha presión. Su clase tenía 970 puntos, pero la clase D los había alcanzado, y alcanzar a la clase A parecía imposible. Había que hacer algo. En cuanto a esto, Horikita-san, ¿estás lista? En lugar de responderle, Outarou se volvió hacia Suzune. Entre los representantes de las 4 clases, solo la clase D tuvo 3 personas presentes. Esto no significaba que la clase D fuera la más fuerte. Más bien, estaba dividida, lo que requería que varias personas confirmaran las decisiones. Todos notaron que Rokusuke de la clase D, quien se había desempeñado impresionantemente en el examen de la isla, estaba ausente. ¿Podría esto significar que en realidad él no era el representante de la clase D? Suzune, que había llegado primero a la sala privada, abrió su carpeta y sacó unos 10 documentos. No, parecían contratos. Kikin reconoció esta escena. Le recordó exactamente a cuando engañaron a la gente para que firmaran contratos para la tienda de té de burbujas. Sin embargo, ahora ella claramente no podía participar en la división del dinero. Solo podía fingir que no sabía nada. Después de todo, ella había traicionado a la clase de la noche anterior y había sido atrapada por Outarou, lo suficiente para destruir su reputación. Suzune distribuyó los acuerdos. Soy miembro del grupo Conejo.
Durante nuestra primera conversación, Ichino-san sugirió que todos eligiéramos el primer resultado, donde cada estudiante recibe dinero de la escuela abiertamente. Creo que es un plan excelente, así que sugiero extenderlo a todos los grupos, dijo Outaro. Onami se sorprendió al oírle mencionar su propuesta inicial, pero no pensó que fuera positiva. Con tantos representantes de clase convocados, presentía que algo importante estaba por venir. Insuke y Kikim, quienes fueron llamados repentinamente, ya entendieron. ¿Estaba sugiriendo que todos los estudiantes eligieran el mismo resultado? Todos enviarían su información de estudiante privilegiado a la escuela entre las 9:30 y las 10 de la noche de mañana. Cada miembro del grupo recibiría 500,000 puntos, y el Big recibiría 1.000.000 de puntos como recompensa. Este acuerdo significó prosperidad compartida sin afectar los puntos de clase. Sin embargo, esto no era lo que la clase B quería. Si adivinaban primero la información VIP de otra clase, podrían acortar la diferencia de 100 puntos de clase. No podían dejar pasar esa oportunidad. Pero ahora todos aceptaban el acuerdo, que contenía solo 2 simples líneas. Acepto representar a todos los estudiantes de las clases A, B, C y D, y transferir incondicionalmente la mitad de los puntos de recompensa recibidos de la escuela en el examen de estudiante privilegiado a Outaro Oreki. Firmar y sellar. Estas 2 líneas tenían un peso enorme. Hablan de elegir el resultado 1, pero en realidad están dividiendo a todos los estudiantes. Protestó el representante de la clase B, Rikji. Apenas había aceptado el examen de la isla, pero ahora en el examen VIP, había sido asignado al grupo dragón, atormentado por Kakeru repetidamente y le habían dicho que entregara la mitad de los puntos de todos. Su compostura se estaba desmoronando. Correcto, respondió Outaro sin emoción. Ya obtuve la información VIP del grupo mono gracias a la cooperación de Kmenji. Ah, Rokusuke. Aunque ahora estaba ausente, su actuación en el examen de la isla había causado una gran impresión. Casi había conquistado todas las bases él solo. Esto demostró que ya había aprovechado la ventaja. En otras palabras, este examen Big tenía un patrón y Rokusuke estuvo involucrado nuevamente. Tanto Onami como Rikji sabían claramente que estaba en el grupo mono, y este grupo había terminado repentinamente su examen la noche anterior. En ese momento, no pudieron entender el razonamiento de Rokusuke. ¿Fue esto lo que pasó? Su impresionante puntuación en solitario de 600 puntos base había ejercido una presión significativa sobre la clase B. Onami y Rikji intercambiaron miradas, sus expresiones se volvieron serias. Suzune. Kakeru. Sin embargo, 2 personas presentes tenían pensamientos diferentes. Suzune sabía que el grupo mono había terminado el examen porque Outaro ya había descubierto el patrón VIP. Su acción fue simplemente una verificación. Y Kakeru sabía que Outaro había engañado inteligentemente a la clase D desde el principio, obteniendo toda su información VIP. Según la explicación de Iyori, se necesitaba la información de al menos 5 VIP para deducir las reglas. Incluso con la información VIP de Rokusuke, no pudieron deducir el patrón. Outaro estaba dejando que Rokusuke cargara con la culpa. Pero Kakeru dejaría que Outaro dijera lo que quisiera. Sabía que su lucha debía terminado. No había encontrado ninguna ventaja y aún cargaba con una deuda de 500.000 puntos. Perdido en sus pensamientos, notó la mirada de Outaro. Al principio, parecía dirigida a él, pero no del todo. Kakeru miró el acuerdo que tenía delante. Espera. Parecía haber algo escrito en la parte de atrás. Podría ser. Le dio la vuelta al acuerdo. Haré que Ichinose y los demás abandonen su plan de informar al consejo estudiantil sobre tus golpes a Ibuki y los demás cuando regresemos a la escuela. La letra coincidía con el mensaje "te han engañado", Riken, que había encontrado en la caja fuerte la noche anterior. Definitivamente era la letra de Outaro. Kakeru. Maldita sea. Sabía que este tipo era astuto y excepcionalmente bueno prediciendo sus movimientos. Y esta oferta no era algo que pudiera rechazar. Este examen significaba tanto la pérdida de puntos como de beneficios, y al regresar a la escuela, el informe de Onami le costaría 100 puntos. Además, restringiría toda acción violenta. El consejo estudiantil lo vigilaría de cerca. Eso sería pura tortura. Si pudiera mantener esos 100 puntos, aún tendría margen de maniobra. Outaro continuó.
Finalmente, gracias a los cálculos de mi compañero de clase Sakayanagi, obtuvimos la información VIP de todas las clases. Sakayanagi, Eri. Mei, uno de los representantes de la clase asentado a un lado, frunció el ceño levemente. Arisu estuvo ausente por molestias físicas. Así que había estado ayudando entre bastidores. Entonces, Kakeru ya había tomado su decisión, ya que este es tu enfoque, la clase C firmará. Kakeru, te has vuelto loco. Rikji no entendía por qué se había rendido tan rápido. Esto significaba esencialmente perder el examen y que les quitaran la mitad de los puntos. No fue la clase la única ganadora aquí. Solo cuido de mi clase, dijo Kakeru. Admito la derrota esta vez. Pero no me iré con las manos vacías. Aunque es frustrante, todavía tengo esa deuda de 500,000 puntos que pagar, y como el Big del grupo mono está en mi clase, ya hemos perdido 50 puntos, aunque aún no se haya anunciado. Sin embargo, aún podríamos revertir esta situación. Los teléfonos de la clase D fueron confiscados, por lo que obtener su información VIP es imposible. Y la clase A se ha aliado con Oreki, así que no lo traicionarán. Entonces, Kanzaki-san, ¿quieres que trabajemos juntos? Esta podría ser nuestra única oportunidad. Absolutamente no. Rikji se negó inmediatamente. Por supuesto, incluso el siempre amable Onami no aceptaría a Kakeru como aliado nuevamente. Después de todo, ¿quién firma un acuerdo de intercambio de puntos base solo para enviar espías? Si la clase B compartiera su información VIP con él ahora, podría traicionarlos de nuevo. No podían arriesgarse a perder. Entonces no hay posibilidad de victoria, dijo Kakeru. Así que discutamos qué podemos ganar y perder. Firmaré y garantizaré que todos los estudiantes de la clase C cumplan con el resultado 1. Pero tengo una condición. Ichinose, tomaste fotos de Ibuki y los demás siendo golpeados, ¿verdad? Quiero que retires el informe del consejo estudiantil. Si eso no sucede, no firmaré. ¿Por qué? Rikji lo miró fijamente. Ya habían consultado con su maestra Chie sobre informar esto al consejo estudiantil, lo que garantizaría que la clase C de Kakeru perdería 100 puntos de clase. Esto también sirvió como palanca al amenazar con exponer a los VIP de su clase. Los estudiantes de la clase A están de acuerdo. Mei tomó el bolígrafo y firmó sin dudarlo. MMM. Como Koei representaba a la clase A y el resultado 1 no afectaría los puntos de clase, su posición se mantuvo segura. Como todos conseguían puntos, no tenían motivos para objetar. Estoy de acuerdo con la clase D, dijo Suzune. Originalmente planeamos elegir el resultado 2 y simplemente aprobar el examen, pero los puntos adicionales hacen que valga la pena aceptarlo. Conseguir algunos puntos, Insuke, el buen chico residente de la clase D que fue traído para compensar los números, lo consideró cuidadosamente. La clase D actualmente tenía 730 puntos de clase, y basándose en lo que sabían sobre que Rokusuke terminó el examen del grupo mono antes de tiempo, eso significaba otros 50 puntos. Incluso si tuvieran que compartir con Rokusuke o Suzune como en los exámenes anteriores, todos tendrían al menos 40.000 puntos garantizados mensualmente para gastos de manutención. Con el resultado 1, todos recibirían 500.000 puntos. Incluso después de que Outaro se llevara la mitad, aún tendrían 250.000, suficientes para vivir cómodamente con 50.000 puntos al mes. Estos 250.000 proporcionarían 5 meses de seguridad. Estos gastos de vida garantizados beneficiarían a todos y ayudarían a mantener la estabilidad de clase. Chapter 165. Chapter 166 Silla This Monitor y Fegainet Tad Much. Insuke lo consideró aceptable. Con la esperanza de que hubiera armonía en la clase, firmó. Luego fue el turno de Kikim. Debería haberse opuesto a que les quitaran la mitad de los puntos a todos, pero dada su reciente traición a la clase D, siguió el ejemplo de Insuke y firmó. Al menos así, no cargaría sola con la culpa. Como estudiante de la clase D que eligió el primer resultado, recibiría 250.000 puntos, además de los 200.000 que la detestable Suzune le había prometido. Ser Big del grupo Dragón le daría aún más puntos. Desde su perspectiva, no había motivos para negarse. Ahora solo quedaba la clase B. Kakeru había sido claro. Firmaría si la clase B accedía a no denunciar su agresión. La decisión ahora recaía en Onami y Rikji.
Necesito pensar en esto, dijo Onami. ¿Hablas en serio, Ichinose-san? Rikji no podía entenderlo. Onami permaneció en silencio, frunciendo los labios. Ella ya había descubierto las intenciones de Outarou. Cuando eligió inicialmente el primer resultado para el grupo conejo, fue porque su presencia hacía casi imposible encontrar la información VIP. Dada esa realidad, bien podrían elegir la opción más ventajosa. Si los puntos de clase estaban fuera de su alcance, al menos deberían conseguir una cantidad considerable de puntos. Si todos los estudiantes eligieron el primer resultado, incluso con la salida anticipada del grupo mono y solo 3 estudiantes de clase B allí, los estudiantes restantes de clase B aún podrían aportar 50, 40, 3, igual 17 millones de puntos después de excluir a 3 VIP. Incluso con la mitad destinada a Outarou según el acuerdo, la clase B aún acumularía 8,5 millones. Sabían que 20 millones de puntos podían hacer avanzar una clase o eximir de una sanción de expulsión, por lo que 8,5 millones de puntos ofrecerían numerosas opciones. Adivinar correctamente los VIP de otras clases podría reducir directamente la brecha de puntos de clase en 100 puntos. Pero eso solo funcionaría si sus suposiciones eran correctas. Actualmente, ni siquiera podían identificar al VIP en su propio grupo de conejos. Con la clase A evitando las discusiones y los estudiantes de la clase D actuando como máquinas de respaldo, identificar a los VIP se había vuelto significativamente más difícil. Ichinose-san, si quieres firmar, firma. Rikji dijo. No puedo aceptarlo. Si perdemos esta oportunidad, avanzar será casi imposible. No. Onami estaba a punto de persuadirlo. No era momento para oponerse. La situación exigía un enfoque diferente. De repente, Onami notó que Outarou sacaba su teléfono y marcaba un número. La llamada se conectó rápidamente. Hashimoto, procede con la respuesta, dijo. Solo 5 palabras cortas. En cuestión de segundos, sonó un sonido de notificación desde el altavoz recién instalado en la habitación. El examen del grupo OX ha finalizado. Los estudiantes del grupo OX ya no necesitan participar. Por favor, actúen con libertad, pero no interrumpan los exámenes de los demás estudiantes. El VIP del grupo OX era de la clase B. Peor aún, esta estudiante de la clase B era Chihiro, su anterior líder del examen de la isla. Si acertaban, la clase B perdería 50 puntos. ¿Cómo pudo pasar esto? Rikji estaba atónito. Nunca imaginó que su franqueza le costaría a su clase un puesto VIP. Ahora, sus puntos de clase disminuirían en 50, mientras que la clase A ganaría 50, lo que haría aún más difícil su objetivo de superar a la clase A. Onami. Aunque aturdida por este repentino giro de los acontecimientos, comprendió lo que estaba sucediendo. Outarou tenía acceso a la información VIP de todas las clases, algo contra lo que no podían luchar. Aliarse con Kakeru era su única alternativa, pero no era de fiar. Si los traicionaba, perderían incluso más de la mitad de sus puntos. Precisamente por eso había querido firmar antes. No tenían otra opción. Ahora que se reveló la información VIP del grupo X, Chihiro probablemente volvería a llorar. Aunque no era su culpa, seguía encontrándose en estas situaciones. Sin darse cuenta, su clase perdería más puntos. Onami se sintió impotente. ¿Ya te has despertado? Dijo Outarou. A veces es necesario rendirse, sobre todo en esta escuela donde la fuerza lo es todo. Quería terminar esto con éxito, pero ustedes siguieron alargándolo. No me gustan las complicaciones. Quiero proteger la información de los 2 VIP restantes y lograr la prosperidad compartida mediante la adquisición de puntos. Así que firmen pronto. Además, en cuanto a los puntos faltantes del grupo X, la clase B asumirá esa responsabilidad. Cada grupo estaba compuesto por 13 o 14 personas, y el grupo OX tenía 14. Elegir el primer resultado, más la parte del VIP, generaría 8,5 millones de puntos. Outarou se llevaría la mitad, ganando 25 millones solo con este grupo. ¿Y la clase B tuvo que asumir esta carga? Ya estaban en dificultades. Masayoshi de la clase A había identificado a su VIP, lo que los hizo retroceder 100 puntos de clase. Oreki-kun, por favor, detente, dijo Onami apresuradamente. Ella podía ver que Rikji estaba en shock. Esto no era bueno. Después de haber sido atormentado por Kakeru en el grupo dragón estos últimos días, seguramente se arrepentiría una vez que se calmara.
Tras semejante pérdida, le preocupaba que su determinación se volviera aún más extrema que durante el incidente de la isla, cuando la sorprendió la lluvia. Incluso podría considerar abandonar la escuela. Esto no era lo que nadie en la clase B quería. Su clase era amable. Nadie quería ver a sus compañeros quedarse atrás o desaparecer. Dadas estas circunstancias, solo tenían una opción. Aceptamos sus condiciones, dijo. Cancelaremos el informe sobre la agresión a Kakeru y haremos que Oshinomiya Sensei borre las fotos de Ibuki e Ishizaki. Sintió que el arrepentimiento se apoderaba de ella. Durante el examen de la isla, a pesar de que todos lograron puntajes aceptables bajo su liderazgo, ella se sintió inadecuada. Y ahora, aunque se había dado cuenta de que Outaro poseía la información biblo que hacía inútil la resistencia, no había evitado el arrebato de Ritji. La situación solo había empeorado aún más. Si bien venir a esta escuela la había bendecido con muchos amigos y la había sentido como si hubiera renacido, seguía enseñándole duras lecciones de vida. Sin embargo, no podemos asumir el coste de las pérdidas del grupo Ox. Si acepta esto, firmaré, dijo Onami. De acuerdo. Outaro asintió. Entonces no te haré compensar las pérdidas del grupo Ox. Ryuji. Al mirar las firmas que ya estaban allí, finalmente escribió su propio nombre. Kakeru también había firmado con su nombre. Bueno, Outaro miró las firmas de todos con una leve sonrisa. Por favor, notifiquen a todos que esperen hasta las 9:30 de mañana por la noche. Me encargaré de que envíen las respuestas correctas a sus respectivos grupos. Y, por supuesto, esto incluye a los estudiantes del grupo Ox. No olviden hacer el examen juntos. Onami notó su mención del grupo Ox. ¿No había terminado ya su examen? Ritji volvió a prestar atención. Son todos tan ingenuos, intervino Kakeru. A Oreki le interesan incluso los 800.000 puntos que tengo. ¿Cómo podría sacrificar a todo un grupo sin pensarlo? Un solo grupo puede generarle más de 4 millones de puntos. Claro que lo quiere. Entonces, la información VIP del grupo Ox enviada por Masayoshi para finalizar el examen, ¿era falsa? El costo fue de 100.000 puntos, invitando a Mashima Sensei a grabar e instalar nuevos altavoces, dijo Outaro. Y Suzune ya había quitado el altavoz. De hecho, no era material escolar, solo un altavoz recién instalado. Esto no había sido más que una estrategia para romper las defensas psicológicas de Ritji y Onami. En otras palabras, había pensado en esto con mucha antelación. Onami de repente sintió que la clase A estaba aún más distante. Al día siguiente, a las 22 horas. El consejo estudiantil continuó trabajando horas extras debido a sus funciones. Manabu, como presidente del consejo estudiantil, recibió inmediatamente información del presidente cuando terminó el examen VIP. Los resultados fueron tan impactantes que solo pudo mirarlos en silencio. Nagumo, dijo Manabu, mirando al contador que estaba trabajando. Ya salieron los resultados VIP. ¿Ya no están? ¿Cuántos puntos obtuvieron Outaro y su grupo esta vez? Preguntó Miyabi, con la mirada fija en la pantalla. Un número que ni te imaginas. Miyabi se rió. ¿Cuánto será? ¿20 millones? Si ganara otros 20 millones, me comería esta computadora, bueno, este monitor. Incluso un análisis rápido mostró que este examen había sido extremadamente brutal. Las 4 clases habían luchado por sus propios intereses. Entonces, ¿cuánto podría conseguir Outaro solo? Bueno, quizá no, dijo Manabu. No recibió 20 millones. Dijo Miyabi aliviada. ¿Y entonces cuánto? 40 millones. Pensó que debía haber escuchado mal. Chapter 166. Chapter 167. Sign Devil. Miyabi no podía creer lo que estaba oyendo. 40 millones de puntos. ¿Cómo es posible? Eran las 10:05 p.m. del 25 de junio y la escuela acababa de recibir los resultados de la prueba en tiempo real. En ese examen solo había conseguido algo más de 5 millones de puntos. Un logro ya impresionante. Y sin embargo, ¿podría esto realmente estar sucediendo? Manabu sonrió mientras sacaba el paño de sus gafas para limpiarlas nuevamente. Nagumo, ¿entiendes la solución óptima para el examen VIP?
Miyabi dudó, el examen VIP tiene 4 resultados posibles, divididos entre respuestas anticipadas y tardías. Para las respuestas enviadas entre las 21:30 y las 22 del tercer día del examen. Resultado 1. Los miembros del grupo identifican correctamente al VIP. 50.000 puntos por miembro del grupo, 100.000 para el VIP. Resultado 2. Los miembros del grupo no identifican o adivinan incorrectamente. El VIP recibe 50,000 puntos. No se aplican deducciones a los demás. Para respuestas tempranas. Resultado 3. Identificar correctamente el VIP de otro grupo, 50 puntos de clase por adivinar la clase, más 50,000 puntos privados, menos 50 puntos de clase por la clase del VIP. Resultado 4. Identificar incorrectamente el VIP de otro grupo, 50 puntos de clase por adivinar la clase, más 50,000 puntos privados para VIP, más 50 puntos de clase para la clase del VIP. Estos comprenden los 4 resultados posibles. Manabu estaba repasando el examen anterior con él. Por supuesto, Miyabi lo conocía. Para que Oreki consiguiera tantos puntos, debió haber elegido el resultado 1. Si quería cobrarles a los estudiantes, primero necesitaban dinero. Ese tipo sí que te copió. Tú controlaste a los de segundo año, y él unió a los de primero. Miyabi. Aún no lo entendía. Su control sobre los de segundo año era un hecho, no podía negarlo. ¿Pero acaso el propio Outaro no había criticado la desaprobación de la escuela por su control sobre los estudiantes de segundo año? Entonces, ¿por qué hizo lo mismo? Pero con una cantidad tan enorme de puntos, seguro que la escuela no aprobaría que Outaro exigiera tanto. Protestó Miyabi. Pagar tantos puntos sería una carga para las finanzas de la escuela. Manabu. Era evidente que este chico aún no lo había entendido. El problema no era la aprobación de la escuela. Más bien, la escuela probablemente se dio cuenta de que estos estudiantes no habían visto la verdadera solución. O tal vez todos estaban equivocados desde el principio. De hecho, Miyabi todavía no lo había entendido. Su sorpresa era comprensible. Incluso los antiguos empleados del presidente compartían pensamientos similares. Estos empleados veteranos habían trabajado en la escuela durante 10 años, despidiendo a varias generaciones. Si bien los exámenes de la escuela cambiaban con frecuencia, algunos permanecían constantes. Por ejemplo, los nuevos estudiantes siempre se presentaban al examen de estándares de conducta durante el primer mes, lo que les ayudaba a descubrir la singularidad de la escuela. El segundo mes incluía un examen escrito que evaluaba preguntas anteriores, lo que profundizaba la comprensión de los estudiantes sobre la flexibilidad de la escuela. El examen de la isla y el examen VIP del tercer mes también eran habituales, seguidos del examen del campamento de entrenamiento durante el crucial tercer año. Como estos exámenes eran consistentes, el personal podía comparar el desempeño de las diferentes clases a lo largo de los años. El examen de la isla y el examen VIP de este año los dejaron asombrados. El examen de la isla desafió a los estudiantes a soportar dificultades mientras buscaban y competían por fortalezas, seguido de un segmento de adivinación de líderes. Anteriormente, los resultados de los estudiantes habían sido mediocres. Los de mejor desempeño obtuvieron solo 200, 300 puntos, y el logro más alto fue de 402 puntos. Pero ahora, todas las clases de primer año, excepto la clase C, habían ganado puntos sustanciales, y la clase D rompió récords con 650 puntos de clase. Fue sorprendente. El personal apenas podía creer que fueran posibles puntuaciones tan altas en la isla. El examen VIP mostró resultados similares sin precedentes. En años anteriores, los estudiantes con bajo rendimiento en el examen de la isla intentaban desesperadamente recuperar puntos, mientras que las clases con mejores resultados jugaban a la defensiva para proteger su ventaja. Esto solía resultar en resultados mediocres. Pero esta vez, los resultados de la prueba fueron tan extraordinarios que incluso el presidente volvió a comprobar las puntuaciones. Incluso el excepcional presidente del consejo estudiantil, Manabu Orikita, solo había logrado 402 puntos en ese examen. Cuando recibieron la presentación del proceso de examen de Tomonari, la fuente de altos puntos impresionantes quedó clara. La estrategia consistía en intercambiar puntos base entre clases, rodear completamente las bases y explotar inteligentemente la regla de que los líderes no pueden cambiarse sin una razón adecuada.
Estas actuaciones fueron, sin lugar a dudas, brillantes. Además, obtuvieron algo más. Los estudiantes finalmente comenzaron a examinar los problemas desde la perspectiva de la escuela. La base N41, designada especialmente, fue descubierta y capturada, algo inédito en 3 años. La escuela tenía como objetivo guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de una perspectiva más amplia, permitiéndoles ver las situaciones desde múltiples ángulos. Como institución financiada por el gobierno y dedicada a cultivar talento para la sociedad, la escuela atrajo mucha atención. Sus graduados tenían la posibilidad de acceder a valiosas oportunidades gracias a su prestigio. Por lo tanto, necesitaban producir estudiantes excepcionales con gran capacidad y visión. Ahora, esperaban ansiosamente los resultados del examen VIP. Después de los sorprendentes logros en el examen de la isla, ¿sería igualmente notable el examen VIP? Los resultados pronto llegaron. Participaron 146 estudiantes. Los 11 VIP recibirán 100.000 puntos cada uno como recompensa por un trato especial, y los 135 estudiantes restantes recibirán 50.000 puntos cada uno como compensación. El miembro del personal que leyó el informe apenas pudo mantener la compostura. Este pago sin precedentes de casi 80 millones de puntos para un solo examen fue extraordinario. Nunca antes había ocurrido algo parecido. Después de todo, ¿no se suponía que esto sería una competencia entre clases? El alto total de puntos significó que todos los estudiantes habían elegido el resultado 1. Todos habían renunciado a la oportunidad de socavar los VIP de otras clases y en su lugar optaron por una cooperación pacífica. Presidente, todos los miembros del personal se giraron para mirar al hombre de cabello plateado en la posición más alta. Narumori se quitó las gafas y las limpió. Los estudiantes de este año son realmente excepcionales. Nunca imaginé que todos optarían por cooperar en el examen VIP. Deben haber comprendido el verdadero propósito del examen. El miembro del personal respondió. Esta es su única oportunidad en primer año de obtener una puntuación tan sustancial. Quienes tienen una perspectiva limitada se centran únicamente en los 50 o 100 puntos de la evaluación de la clase. ¿Y el examen VIP? Dijo Narumori, ¿has pensado por qué se llama VIP? Ser VIP significa recibir un trato especial como persona muy importante, lo que implica presentar el examen con tranquilidad porque te tratarán bien. El examen en la isla representa dificultades, mientras que regresar al barco simboliza un trato especial. Esto sugiere que la escuela ya no dificultará demasiado las cosas. Pocos estudiantes comprenden este concepto. Quienes comprenden este patrón de trato especial lograron estos resultados notables. ¿Entonces esta es la solución óptima?, preguntó el empleado, con la comprensión reflejada en sus ojos. Los alumnos de primer año de este año son excepcionales, dijo Narumori. Creo que cada clase acumulará puntos considerables. Cuando se presenten a futuros exámenes que requieran gastar estos puntos, tengo curiosidad por ver si estarán dispuestos a cederlos. Entonces podemos esperar un crecimiento aún mayor de ellos, dijo el miembro del personal. El miembro del personal se sintió inspirado. Después de todo, como institución dedicada a nutrir las mentes jóvenes, ver crecer a los estudiantes era realmente gratificante. Era mucho mejor que observar con preocupación a los estudiantes de segundo año. Estudiantes que habían perdido la capacidad de pensar de forma independiente, lo que hacía que el personal se preguntara si la clase 2A estaría lista para graduarse. Sí. Trae la factura, dijo Narumori. Vamos a empezar a firmar. Todos a trabajar. ¿Empezar a trabajar? De hecho, 146 cuentas de estudiantes necesitaban actualizarse, lo que significó una cantidad considerable de verificación y transferencias de fondos. Estarían ocupados durante bastante tiempo. La oficina del presidente permaneció brillantemente iluminada. Chapter 167. Chapter 168 de Money Files Toddle Up. En el barco. A las 9:35 p.m., después de que Outaro y los demás enviaran simultáneamente la información VIP de sus grupos, a excepción de los propios VIP, el examen se declaró oficialmente terminado. Los representantes de la clase que se habían reunido en la sala privada ayer por la tarde estaban ahora reunidos allí nuevamente. Los 8 estaban presentes. Esto se debió a que el acuerdo de Outaro con ellos aún no estaba completo. Estaban esperando que les acreditaran sus puntos para poder completar el paso final.
recolectar la mitad de los puntos ganados por sus compañeros para transferirlos a él. No se vean tan tristes, dijo Outaro, notando que, además de él y la alegre Suzune, los demás representantes de la clase parecían abatidos. Mei permaneció tranquilo, satisfecho con los resultados del examen de la clase A. Sus puntos de clase habían aumentado en 471, ampliando la brecha con las clases de menor rango, a pesar de haber firmado un acuerdo para pagar a la clase de 800.000 puntos mensuales hasta la graduación. Cada estudiante recibiría ahora 250.000 puntos. Aunque Arisu no estaba presente, contribuyó a deducir los patrones VIP, lo que le permitió a Outaro obtener información sobre los VIP de otras clases. Esto demostró que apoyaba a la clase A. Si bien la rivalidad entre facciones dañaría a la clase, las ideas de Arisu eran demasiado radicales y poco confiables. Mei consideró que este resultado era ideal. Los representantes de las clases B y C tenían expresiones terribles, lo cual era comprensible. Outaro había ganado mucho, y Suzune se mantuvo tranquila, ya que compartiría las ganancias. Kikim, expuesta como espía y excluida, mantuvo una sonrisa falsa mientras servía de ira por dentro. Se dio cuenta de que Outaro había sospechado de ella basándose en paralelismos con la relación entre Chie y Sae. Veía a Suzune parecida a Sae, y a Kikim parecida a Chie. Era irritante, aunque admitía que Sae y Suzune compartían algunas características. Tras notar la obsesión malsana de Chie con Sae, Outaro sospechó que Kikim podría tener tendencias similares. Cuando descubrió que ella había bloqueado su rastreo GPS, inmediatamente ordenó a otros que monitorearan su ubicación. Le enfureció que él sacara esas conclusiones simplemente porque creía que se parecía a esa maestra. ¿Qué conexión tenía esa mujer con ella? El humor de Kikim empeoró aún más. No tenía deseos de convertirse en ese tipo de adulto. Uf. Todos cumplieron con los requisitos, dijo Insuki alegremente. Que todos recibieran puntos era su escenario ideal. Había solo una pequeña complicación. Como el examen del grupo mono terminó temprano, los otros 3 estudiantes de la clase D exigieron ser incluidos en la distribución de dinero. Los estudiantes del grupo mono querían juntar los puntos de todos, argumentando que merecían una parte, aunque la mitad iría a Outaro. Consideraban injusto ser excluidos de la distribución. Su propuesta alternativa fue dividir los 50 puntos de clase de Rokusuke del grupo mono, 25 para él y 25 para ellos, ya que afirmaron que les había negado la oportunidad de ganar dinero. Tendría que negociar con estos estudiantes después de que se completaran las transferencias, lo que probablemente lo mantendría despierto hasta la medianoche. Claro que no estamos contentos, dijo Kakeru, agarrando su nuevo teléfono plateado de la escuela, obtenido de Tomonari tras pedirle prestados 500.000 puntos a Outaro con un pagaré. Esta vez te llevaste todos los puntos. A mí también me parece un poco excesivo, añadió Rikji. Su estado había mejorado desde ayer, cuando la frustración por el examen de la isla y el acoso psicológico de Kakeru casi lo hicieron derrumbarse. Cuando el altavoz de la sala privada anunció el fin del examen del grupo X, lo devolvió a la realidad. Temiendo haberle quitado puntos de clase, consideró retirarse de la escuela. Por suerte, el anuncio resultó ser un engaño. Como resultado, la información VIP del grupo X de la clase B permaneció segura. No solo se conservaron los puntos, sino que los estudiantes del grupo X aún podían participar en el plan de repartición de fondos, un pequeño consuelo. Aún así, tener que reunir la mitad de los puntos de todos los estudiantes para dárselos a Outaro se sentía como un robo. No es excesivo, simplemente no analizaste bien el examen, dijo Outaro. Esto también incluye a Riken. Estaba siguiendo la solución correcta. Kakeru, ya resentido por su deuda y el espía de la clase D, se irritó. ¿Qué sugería este tipo? ¿Habría otra solución para el examen? Piensa bien en la esencia de este examen, dijo Outaro. 4 resultados. Responde pronto o espera. Si esperas, todos ganan puntos. Es el mejor plan. Responder pronto significa restar puntos entre sí. Pero piensa en esto. ¿Cuál es la diferencia de puntos actual entre nuestras clases? Koei no había considerado la verdadera solución. Observó a su compañero en silencio, recordando cómo el pensamiento poco convencional de Outaro se había manifestado al venderle el puesto en el consejo estudiantil. ¿Cuál fue la solución correcta esta vez? Outaro continuó.
La identificación VIP anticipada otorga a la clase 50 puntos de clase, pero ¿qué significa eso realmente? Para 40 estudiantes, son solo 200,000 al mes, apenas 2,4 millones al año. Pero el resultado 1, con 13 estudiantes por grupo, genera 700,000 puntos, 12x50 más 100. Esta fue claramente una oportunidad excepcional para que todos ahorraran. ¿Acaso estaban todos locos por centrarse en los puntos de clase? Pero, dijo Onami, si nuestra clase B hubiera identificado al VIP de la clase A, podríamos haber acortado la diferencia de 100 puntos de clase. Actualmente, la clase A tiene 1801 puntos, mientras que la clase B tiene 970. La diferencia es considerable. Para los estudiantes de la clase B que aspiran a llegar a la clase A, es comprensible que sea desmoralizante. Su deseo de acortar esta distancia tiene todo el sentido. Sin embargo, eso no tendría sentido, dijo Outaro. ¿Crees que la competencia de clases se trata solo de llegar a la clase A? No lo creo. ¿Entonces dices que los puntos son lo máximo? Preguntó Onami de inmediato. Claro que los puntos son lo máximo, dijo. Los puntos escolares cubren los gastos, y hay algo que solo saben los estudiantes de tercer año. Al graduarse, la escuela intercambia los puntos de los estudiantes por dinero en efectivo según una proporción establecida. En esencia, solo los estudiantes de primer año de esta escuela pueden recibir este canje en efectivo y asegurar un futuro brillante. ¿Pero qué pasa con los demás estudiantes? ¿Qué ganan con 3 años aquí? Es cierto que eventualmente tendrán que graduarse de otras escuelas. Sin embargo, habrán pasado 3 años aquí experimentando diversos exámenes especiales, experiencias que les ayudarán a enfrentar diversas situaciones en la sociedad más adelante. Además, si pueden acumular puntos para canjearlos por dinero en efectivo durante este periodo, ¿no les beneficiaría eso en su futuro laboral, educativo y personal? Entonces, ¿por qué perder la oportunidad de recibir 250.000 puntos gratis? Oh. Esta revelación nos impactó a todos. En otras palabras, estudiar en esta escuela significaba que también debían construir su futuro financiero. De esta manera todos adquirieron una nueva comprensión de este sujeto. VIP. Se han acreditado 500.000 puntos en su cuenta. Remitente, XF10001 se han acreditado 500.000 puntos en su cuenta. Remitente, XF10001 se han acreditado 500.000 puntos en su cuenta. Remitente, XF10001 En ese momento, todos en la sala privada notaron que sus cuentas recibían depósitos. Las transferencias de la universidad. Los estudiantes que no habían desactivado las notificaciones de transferencias escucharon anuncios de voz en sus teléfonos. Esto confirmó que la escuela había aprobado sus respuestas. Se han acreditado 1 millón de puntos en su cuenta. Remitente, XF10001 Mientras todos los demás recibieron 500.000, un notable 1 millón se destacó. Ese era Kikim. Al notar que todos la miraban, dijo rápidamente. Soy la VIP. Los miembros regulares del grupo recibieron 500k, mientras que los VIP obtuvieron 1000k. Los VIP eran realmente especiales. Kakeru. Maldición. Chapter 168. Chapter 169 Max Skill Points in Teaming. Hace 10 minutos, como miembro del grupo Dragón, Kakeru había enviado el nombre de Kikim a la escuela. Ahora se dio cuenta de que, al contactarlo, primero le había revelado su identidad como VIP. Pensando que no sería seguro sin ver su teléfono, le pidió que robara la llave para recuperar los teléfonos. Al final, Outaro lo superó, dejándolo furioso y derrotado. Había perdido una oportunidad. El impresionante poder de Outaro provenía de engañar a los estudiantes de la clase D desde el principio, cooperando con Suzune para confiscar todos sus teléfonos y obtener su información VIP. Y Yori había mencionado que solo necesitaban información sobre 5 VIP para deducir el patrón. Tenían 3 de la clase C, 1 de Kikim y potencialmente 1 de Rokusuke, quien había terminado el examen del grupo Mono. Pero había un problema. El VIP del grupo Mono era de su misma clase. Si hubieran sido de otra clase, también podría haber descubierto el patrón VIP. Simplemente fue un mal momento. Riken, es tu turno de transferir el dinero, gritó Outaro. Kakeru miró a su alrededor. Tanto Koei como Onami habían guardado sus teléfonos, tras haber cumplido su acuerdo con Outaro de recolectar y transferir la mitad de los puntos de sus compañeros.
¿Era él el único que aún no se había transferido? El chat grupal de la clase ya estaba repleto de actividad. Los estudiantes hablaban de recibir 500K, y gente como Daichi preguntaba si debían transferir puntos ahora. Bueno, Kakeru les dijo que esperaran hasta el próximo examen. Su cuenta había recibido 13,5 millones. La escuela había distribuido 19 millones de puntos a su clase en total. Tras dar 150.000 a cada alumno, debía pagarle a Outarou 9,5 millones, lo que le dejaba con 4 millones. 4 millones, una quinta parte de 20 millones, no era nada despreciable. Incluso Miyagi, del segundo año, solo había acumulado esta cantidad. Después de todo, llevaban 3 años en esta escuela y apenas empezaban a entender cómo funcionaban las cosas. Habría más oportunidades por delante. Además, Outarou había impedido que Onami y los demás informaran de la pelea al consejo estudiantil, preservando los 100 puntos de clase de la clase. El humor de Kakeru mejoró en consecuencia. Se han acreditado 9.500.000 puntos en su cuenta. Remitente, Kakeru Rick. En el teléfono de Outarou sonó. Oh, no, Kakeru, tus números están mal. No has pagado los 500.000 para reemplazar el teléfono. Kakeru. Se han acreditado 500.000 puntos en su cuenta. Remitente, Kakeru Rick. En la próxima vez no será tan fácil, dijo Kakeru. Lo había descubierto. Aunque no había presentado este examen, gracias al plan de distribución de Outarou, se llevó la mayor parte. Y cada estudiante recibió 250.000 puntos. Una suma sustancial en conjunto. Para el próximo oponente, la clase D los exprimiría hasta dejarlos secos. Mirando a Kikim, se preguntó por qué sentía tanto odio por Suzune que quería que abandonara la escuela. Aún así, esta podría ser una oportunidad. Con la transferencia completada, Kakeru de la clase C partió. Bueno, entonces, dijo Insuke, terminando su transferencia, regresaré primero. Necesitaba resolver los asuntos con los 3 estudiantes del grupo mono que no pudieron participar en la distribución de dinero debido a que finalizaron el examen antes de tiempo. Yo también regresaré, ya que es bastante tarde, dijo Kikim. Este examen nos dio una dura lección, dijo Onami. Pero también demuestra lo valiosos que son los puntos. Se pueden canjear por dinero al graduarse. Con los secretos pesando en su corazón y el dinero siendo crucial para ella, contempló si debía ahorrar más. Este examen fue mi culpa, dijo Rikji, cerrando los ojos. Ellos también se fueron. Solo quedó Mei. El hecho de que podamos intercambiar los puntos acumulados al graduarnos en tercer año me parece sumamente importante. Su familia era pobre. Sus padres habían fallecido y él vivía únicamente para mantener a su hermana. Después de ser seleccionado para Advanced Nurturing High School y asignado a la clase A, esperaba graduarse con su clasificación de clase intacta y recibir las recompensas de la escuela, mejorando en última instancia su situación de vida. Ahora por fin podría empezar a acumular puntos. Te debo una, dijo Kmei con seriedad. Tras su partida, solo Suzune permaneció en la gran sala privada. Outarou sabía que estaba esperando la distribución del dinero. Su cuenta había recibido transferencias de puntos de las distintas colecciones de los representantes de clase. Los puntos de cada clase variaban ligeramente, entre 500.000 y 1 millón de puntos, ya que cada grupo tenía miembros diferentes. Para Outarou, todos los participantes del examen eran simplemente cajeros automáticos, independientemente de su clase. El recuento final fue claro. De 159 estudiantes, sin contar a Arisu, 146 permanecieron tras la salida anticipada del grupo mono. Estos estudiantes formaron 11 grupos. Esto generó 11, VIP, 1M más, 146, 11, 500K, miembros regulares del grupo, igual 78,5M. Tomar la mitad serían 39,25M. Outarou, aparentemente contento con la perspectiva de descansar por delante, sacó un papel para enumerar los gastos. Veamos. Gastaste 400.000 puntos en alquilar el dispositivo de repuesto. Yo gasté 250.000 en reservar habitaciones privadas. Luego, 100.000 en la grabación de Mashima Sensei y los altavoces para engañar a Kanzaki de la clase B, y otros 100.000 por deshacerme del teléfono de Kakeru, dijo. Suzune encontró estos costos razonables. La compensación fue sustancial.
39,25 millones menos los gastos dejaron a Utarou con 38,4 millones. Y ella obtendría el 10%. Se han acreditado 3.840.000 puntos en su cuenta. Remitente, Outaru Oreki Suzune miró su teléfono con satisfacción. Como miembro regular del grupo, recibiría los 250.000 que le correspondían. Su compensación total ascendía a 4,09 millones, aunque tendría que pagarle a Kikin 200.000 como soborno. Aún así, fue una ganancia enorme. Solo, se demoró después de recibir el dinero, ¿les contaste a los otros representantes de la clase sobre la escuela que recolecta puntos en la graduación de tercer año por amabilidad? ¿Por bondad? Claro que no, respondió Utarou. Solo quería darles esperanza para que ahorraran dinero con diligencia. Como los puntos se pueden gastar en la escuela, les dejo que los conserven primero. Si se lo gastan todo sin pensar, puede que no les quede mucho cuando tengan la oportunidad de recuperarlo. Suzune. A. Así que efectivamente los estaba engañando. Suzune asintió. Este era el Utarou que ella conocía. Era la misma persona que, al entrar a la escuela, vio lo que él llamaba una oportunidad de negocio al abrir una tienda. Pero no era realmente una oportunidad. Como le había dicho claramente, era solo un pretexto para estafar, y la había traído para que ayudara a engañar a la gente. Sin embargo, dijo, ¿podemos cambiar la forma en que nos tomamos de la mano hoy? Milímetros. Todavía no se habían tomado de la mano hoy. Suzune había estado pensando que Utarou necesitaba ganar experiencia con ella para resistir el encanto de Kikim. ¿Cómo cambiarlo? Preguntó. Bueno, asintió Utarou. Intenta aprender de Kikim. Toma mi mano con las tuyas. Aprende de Kikim, ¿eh? En efecto. Suzune recordó que la chica había hecho ese gesto. ¿Así? Guardó el teléfono en el bolsillo y luego sujetó firmemente su mano izquierda con las suyas. Su mano empezó a caer, pero ella la mantuvo firme. La posición de la mano es correcta, dijo Utarou, pero sonríeme. ¿Una sonrisa? Sí. Ese sentimiento de madurez y cariño. ¿Cómo debería sonreír? Preguntó Suzune confundida. Como si hubieras logrado todas tus metas y finalmente hubieras encontrado la paz total, dijo Utarou. Ya veo, hizo una pausa para pensar. Entonces, en ese instante, sintió que veía a la futura Suzune de su sueño de precognición. En ese momento, ella realmente apareció como la mujer de su visión, la que lo abrazaría como una esposa. Afuera de la habitación privada, alguien montaba guardia, o mejor dicho, vigilaba la puerta. Se oía algo sobre tomarse de la mano. Hablando de eso, ¿no había dicho Arisu que Suzune no era una preocupación en absoluto? Sin embargo, esto realmente parecía como si estuvieran saliendo. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, Masumi sintió que su teléfono vibraba. Alguien llamaba. Un nombre familiar apareció en la pantalla. Arisu. ¿Actuó a la perfección o sus puntos de habilidad en esta área estaban al máximo? ¿Pero por qué llamaba? Disculpe, Oreki-kun, tiene una llamada, dijo Masumi al entrar. Suzune soltó su mano en el momento preciso. Sabía que necesitaba consultar con Airi sobre sus sentimientos esta noche. Porque justo ahora, mientras sostenía la mano de Utarou, parecía haber obtenido alguna comprensión. Chapter 169. Chapter 170 y World Wim. Masumi llegó después de que Suzune ya había recibido su parte de puntos y se fue. Es para ti, dijo Masumi. Utarou vio el nombre de Arisu en la pantalla. Llamaba a esa hora, lo que significaba que debía estar en la puerta de la escuela. Mientras tanto, Suzune regresó al dormitorio. Su camarote en el barco era una habitación triple, compartida con Airi y Kikim. Aunque Airi era sorprendentemente hermosa, ni Kikim ni Suzune la trataron diferente por eso. Esto tranquilizó a Airi, ya que era tímida por naturaleza. Si su relación con sus compañeras de piso se volvía tensa o si la cuestionaban demasiado, probablemente no lo llevaría bien. Además, Suzune se sentaba a su lado en clase. Aunque rara vez hablaban, la situación la tranquilizaba. Sin embargo, ¿Orikita? Preguntó Airi con curiosidad. Últimamente, Suzune había estado haciendo preguntas extrañas. ¿Cómo se siente cuando tu cuerpo de repente se siente más liviano, como si te hubieran quitado un peso de encima, o cómo es tomar la mano de un chico?
Y ahora, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. En otras palabras, P podría ser, sobre, amor. El interés de Airi se despertó. Aunque Kikim, quien más sabía de romance, también había vuelto, estaba en la ducha. Así que solo estaban ella y Suzune en la habitación. Amor, Suzune negó levemente con la cabeza. No estoy segura, o mejor dicho, no entiendo estas cosas. Tampoco creo que sean necesarias durante la secundaria. Ah. Así que no era eso. Y Airi pensó que esta chica podría estar enamorada. Pero, continuó Suzune. Airi escuchó atentamente. ¿Puedo tomar tu mano? Preguntó Suzune. Airi parpadeó pero extendió obedientemente su mano izquierda. Suzune intentó sostener su mano de la misma manera que había sostenido la mano de Utarou antes. Sakura, tu temperatura corporal no es tan alta, dijo. Supongo que es normal, no tengo fiebre ni nada. A Airi le pareció un poco extraña su descripción, pero respondió con sinceridad. Gracias, dijo Suzune, soltándole la mano. Aunque me tranquiliza. Es así. Airi estaba confundida. Pero Suzune parecía aliviada, como si confirmara algo por sí misma. Luego reanudó sus actividades habituales como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en el baño, Kikin se estaba duchando, pero debido a la mala insonorización, cerró el grifo al oír el regreso de Suzune. Escuchó su conversación. A través del espacio del baño, vio cómo Suzune sostenía la mano de Airi. Por lo que Kikin pudo ver, la chica solitaria probablemente había estado de la mano de Utarou hacía unos momentos. Al notar que su corazón vacilaba, había venido a probar sus sentimientos con Airi. Dada la personalidad de Suzune y su falta de amigos, ella nunca había experimentado el amor ni la admiración. Ni siquiera entendía qué era el amor. Sin embargo, su corazón parecía estar preparado para el primer amor, con esos sentimientos ocultos bajo su sereno exterior. Ahora Kikim estaba casi segura. Suzune se había enamorado de Utarou. Este era su primer amor. Desafortunadamente, la muchacha solitaria no podía reconocer estos sentimientos. Como a Kikim no le gustaba Suzune, no tenía intención de explicárselo. Ese pensamiento la puso de buen humor. Antes de ducharse, recibió un mensaje de Utarou diciendo que la escuela había dado a los estudiantes 3 días de vacaciones después del examen especial para disfrutar del crucero. Él también la había invitado. Básicamente, una cita. Aunque no estaba emocionada con ello, no le importaba jugar ya que Utarou era el que le gustaba a Suzune. Suzune ha vuelto, dijo Kikim al salir de la ducha. Se bañaba tanto por la mañana como por la noche, no porque disfrutara especialmente del baño, sino porque le proporcionaba un momento de claridad, uno de sus raros descansos de la presión. Te he transferido los 200.000 puntos, dijo Suzune con calma. Voy a darme un baño y luego a acostarme. Diciendo esto, le dio la espalda a Kikim, con su típica actitud insociable. Durante el examen especial, podrían haberse hecho amigos. ¿Así es como tratas a los amigos, Suzune? Kikim. Aunque mantuvo su linda apariencia, decidió que mañana tomaría la mano de Utarou, tal como lo había hecho Suzune. Mientras tanto, Utarou tomó el teléfono de Masumi y fue a la cubierta. Primero, felicitaciones por su abrumadora victoria en este examen. La linda y rítmica voz de Arisu se escuchó. El examen especial había terminado a las 10 p.m. y ya eran casi las 11 p.m. Probablemente la información del barco se transmitía a la escuela en tiempo real, así que podría haber tenido noticias de su padre, el presidente. Esto fue gracias a que Arisu dedujo los patrones de estudiante especial, dijo Utarou. Por eso pudimos adoptar el mejor enfoque en este examen. Ya escuché el informe de Masumi. Pero al final, fuiste el gran ganador, ¿verdad? Te llevaste casi la mitad de los puntos obtenidos por los estudiantes. Oreki-kun, ¿tan corto de dinero estás? Ella sabía que Utarou había estado acumulando puntos desde su inscripción y ya había canjeado sus primeros 20 millones de puntos por dinero en efectivo. Y ahora, había apuntado nuevamente a todo el cuerpo estudiantil de primer año, todavía recolectando puntos. Como los puntos se podían canjear por dinero, la pregunta de Arisu tenía sentido. ¿Pero era esto realmente lo que le preocupaba? En este examen de la isla, Utarou había obtenido puntos equivalentes a los 270 puntos de la clase D, además de que recibió directamente más de 30 millones de puntos.
Al abrir su credencial de estudiante se reveló. Outaro Oreki ID de estudiante. 10, 08, 61, 00, 10, clase. Primer año, clase a cuenta personal. 38.683.500 pesetas. El saldo de puntos en su credencial de estudiante había alcanzado una cantidad asombrosa. Combinado con los puntos que ya había canjeado por dinero en efectivo, sus ganancias totales superaron incluso al presidente del consejo estudiantil más exitoso de la historia. A diferencia del presidente del consejo estudiantil, que recolectaba puntos de sus compañeros para beneficiar a la clase, los puntos de Outaro provenían de todo el año y eran únicamente para su propio uso. Se trataba de enfoques fundamentalmente diferentes. ¿Entonces realmente le faltaba dinero? Ya no me faltan puntos, dijo Outaro. Pero nunca sobran los puntos, ¿verdad? Al fin y al cabo, en esta escuela la fuerza lo es todo. Los puntos son poder, así que tener suficientes puntos representa fuerza. Oh. Arisu pareció asentir con la cabeza. Aunque Outaro había reclamado la mitad de los puntos de todos, cada estudiante recibió más de 250,000. Dado que 20 millones de puntos podían comprar una transferencia de clase, tal vez fuera posible comprar su lealtad. Después de todo, se trataba de alguien que había conseguido con éxito la mitad de los puntos de todo el año. Entre 20 millones de puntos y este hombre, ella optaría por comprarlo.